expresar nuestra satisfacción por estar hoy aquí presentando una nueva revista literaria, dado que Zafra es una ciudad eminentemente cultural, que raro es el mes que no tiene un evento o un acto donde algo se difunda o algo se presente o algo se dé a conocer, pues es una satisfacción para nosotros poder recuperar algo que se había perdido, ¿no? Como es esta revista literaria Suroeste, que hoy presentamos el número 1. Quizás el tema cultural, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando, alguien podría pensar que habría que eludirlo, o evitarlo, o obviarlo de alguna manera, porque son gastos superfluos, pero nada más lejos de la realidad. El tema cultural no solamente nos permite seguir conociendo cosas de nuestro pasado, cosas de nuestro presente y cosas de nuestro futuro, sino que además también es un buen yacimiento de empleo y algo donde se generan recursos también para la sociedad. Por tanto, tenemos que decir que los actos culturales que acogen también no solamente la presentación de libros, sino también están los escritores, están los impresores, están los distribuidores de los mismos, como decía antes, es algo que genera recursos económicos, que genera empleo y que, por tanto, es un yacimiento de empleo importante para tenerlo en cuenta en las circunstancias que estamos atravesando. Hoy Zafra vuelve a sentirse orgullosa de traer este acto cultural, esta presentación de esta revista literaria Suroeste, y con ello nos ponemos siempre, como siempre, a disposición de cualquier organismo, en este caso de la Consejería de Cultura, a la que vuelvo a agradecer el que haya elegido Zafra para la presentación de esta revista. Así que muchas gracias a la Consejería, muchas gracias a la Diputación, como siempre, que están siempre detrás de los ayuntamientos, y estamos a vuestra entera disposición para lo que queráis ordenar o mandar. El que hoy presentemos una revista de las características que tiene la revista Suroeste, cuyo gran director nos acompaña, y prueba de ello, de que es un gran director, es cómo ha terminado, cómo ha sido ese producto final. Digo que ha abundado en algo que es fundamental dentro del mundo de la cultura en esta época de crisis que vivimos, y es el de verla también como una generadora de riqueza. Y la industria cultural, bueno, pues representa un porcentaje bastante elevado dentro del PIB nacional y también de nuestro PIB regional. Y quiero que esto sea puesto de relieve en todos los actos a los que asisto, para que efectivamente nadie la pueda ver, mucho menos en este tiempo, como algo superfluo. Y eso dejando, como siempre digo, a un lado lo que la cultura supone de enriquecimiento personal y sobre todo de derechos universales de todas las personas. Democratizar la cultura yo creo que es una de las tareas más importantes de cualquier gobierno. Y dicho esto, bueno, yo me siento enormemente orgullosa y contenta, como siempre que vengo a esta ciudad, a esta hermosa ciudad, a la que bien por cultura, bien por turismo, no dejo de estar presente un día sí, otro también. Eso dice muchísimo de Zafra, en el sentido de que tanto en el ámbito turístico, que también me corresponde, como en el ámbito cultural, es una ciudad que vive, que vibra y que se mueve. Y además esto no es así en los últimos tiempos. Yo recuerdo desde mis primeras épocas en educación que Zafra era ya entonces un referente para todos los que estábamos intentando hacer una escuela mejor, una escuela abierta, más participativa, y había personas que trabajaban de una manera muy importante en el ámbito educativo, y hoy lo hacen en el educativo, en el cultural y en todos estos otros. La revista que hoy presentamos, la revista Suroeste, aparte de su calidad, como podrán ver, surge como consecuencia de la colaboración estrecha que venimos teniendo con las diputaciones tanto de Cáceres como la de Badajoz, en este caso la de Badajoz. Por eso el compañero Valentín está aquí, porque hemos participado al 50% la Consejería y la Diputación en hacer posible, en hacer realidad esta revista. Pero me van a permitir que tenga un reconocimiento especial no solamente a Antonio, a su director, sino también a todos los que han colaborado, a todos los escritores que han hecho posible la edición de este primer número,
porque lo han hecho de una manera desinteresada, y eso es algo que yo creo que hay que poner de relieve, y es justo que se les reconozca el trabajo, el esfuerzo y sobre todo el interés que han tenido en colaborar y participar en la misma. Han participado Antonio Gamonada, Fernando Aramburu, Mario de Carballo, Joao de Melo, Fernando Pinto de Amaral, César Antonio Molina o Rita Taborda Duarte, por citar solo quizás los más representativos. Son todos textos originales, se trabaja tanto la poesía como la narrativa como el ensayo, y simplemente decirles que ya están los 1000 ejemplares siendo distribuidos pues por las bibliotecas de uno y otro lado de la raya. Y hay una segunda cuestión que a mí me parece de especial importancia, y es que nos permite seguir ahondando en las relaciones con el país hermano, con Portugal. Todos sabemos que desde la Junta de Extremadura se trabaja en todas las líneas de colaboración y de respeto mutuo, pero de colaboración y de participación entre ambos pueblos, y este es un ejemplo más de lo que intentamos hacer Portugal y España, sobre todo las regiones limítrofes. Y además decir también que se han tenido en cuenta no solamente la lengua oficial del país, sino también las cooficiales, algunas de ellas, el catalán y el gallego, y por supuesto el portugués. Yo creo que para no pisarnos todas las intervenciones, y puesto que el compañero Valentín tiene también que poner su voz y sus palabras, pues decir simplemente que espero que, aunque sea un número anual en principio, esta revista nace con vocación de futuro y desde luego heredera de un pasado, porque como todos sabemos ha venido a sustituir a otra publicación anterior que teníamos en el mismo sentido. Nada más, muchas gracias Antonio, gracias a todos los que han hecho posible esta revista, gracias Valentín por esa colaboración mutua, y gracias a todos los que estáis ahí presentes. En primer lugar, yo creo que todos nos tenemos que felicitar de que haya visto la luz siempre que sale o bien un libro o una revista de esta entidad. Yo creo que es como un nacimiento, ¿no? Y por tanto felicitarnos todos aquellos que hemos tenido algo que ver. Es verdad que las instituciones estamos a veces pues para poner los recursos, hacer posible que se lleven a cabo este tipo de proyectos, pero como bien, y acaba de leer un número importante de personas que son las que han estado directamente relacionadas con el trabajo, son las que yo también le quiero agradecer ese trabajo que habéis llevado a cabo. Esto, a pesar de que es un proyecto que podemos entender nuevo, es la continuación, como antes decía, de otro proyecto. Venía a decir Fernando Pessoa en el texto número 1 de lo que era la revista que anteriormente se publicaba, Espacio, Espaso Escrito, que se publicó en 1987, que no entendía, y cito ahora de memoria, cómo dos lugares etimológicamente tan próximos como el portugués y el castellano pues no habían alumbrado un proyecto común. Espacio o Espaso Escrito no era, con serlo también, pues una revista bilingüe, era mucho más, era una revista en dos lenguas, ¿no? Eso sí, en las páginas finales, pues, y con un cuerpo de letra más pequeño, pues se reproducían los textos de nuevo, confrontando lo que son las dos lenguas, ahora sí bilingüe, ¿no? Hay que decir, como ya es conocido, que la anterior revista pues tenía muchísimo que ver con la personalidad también de su director, con Ángel Campo Pámpano, y ha sido el mejor traductor oficial de portugués en toda la península y Latinoamérica. Espacio, Espaso Escrito, en el Badajoz y en la Diputación de aquellos años, cuando se inició, pues era algo raro. Hay que mencionar a los responsables también de aquellos años, a Ramón Rocha, alcalde de Olivenza, que fue también diputado de Cultura y luego de Hacienda, y posteriormente fue presidente de la propia Diputación, ¿no? O Ramón Ropero, actual vicepresidente primero y alcalde de Villafranca, que fue el presidente cuando también se inició este proyecto. Y yo creo que la mención a dicho compañero pues era necesaria por la valentía al apoyar un proyecto que hay que enmarcarlo en esa
en esa fecha, ¿no? Además, en 2 lenguas, Espacio Escrito era una revista de poesía en su sentido más amplio. Existe, como no, una prosa poética y una plástica, la pintura, la escultura, igualmente poética también. Pues aquel número se presentó en Chiado Lisboeta, casi enfrente de lo que es la estatua de Pessoa, junto a su querida Brasileira, el café de sus andanzas literarias, en una tarde otoñal del citado año 1987. Pues hoy presentamos aquí, bajo la presidencia de nuestra consejera de Cultura, Manuela Holgado, una cabecera nueva, Suroeste, continuadora moral de la anterior revista. Primero, por respeto al que fuera su director, Ángel Campo, era algo más que un director que figuraba en la página de crédito. Era todo, con la ayuda además del diseñador maquetador también, Luis Costillo, que continúa en el mismo cometido. Por tanto, lo que me queda es darle la enhorabuena al director de Suroeste, Antonio Sáez, profesor él mismo en Évora y excelente también traductor y poeta. Los proyectos consentidos, pues como vemos, permanecen y dejan huella. Quiero, por tanto, terminar agradeciendo a la consejera y a todo su equipo, lo mismo que también al equipo de la Diputación encabezado por la vicepresidenta tercera, Inmaculada Bonilla, porque creo que hoy podemos darles y darnos la enhorabuena por esta nueva revista. Por tanto, este es un proyecto compartido y como tal lo entendemos, y yo creo que decir que estamos de enhorabuena es decir una realidad. Así que por mi parte nada más y le paso la palabra al director. Suroeste es una revista que plantea un diálogo, es una revista dialogante. En cualquier diálogo ahí siempre intervienen varias voces, varios miembros, varios referentes, y Suroeste es exactamente eso. Una escenificación, si podemos decirlo así, de un diálogo. Un diálogo es siempre una preocupación por el otro, el que no somos nosotros, el que dialoga con nosotros, el que nos da sus palabras, su situación. Exactamente eso queremos que sea Suroeste, una revista que se preocupa por dialogar con otras realidades culturales, con otras literaturas, para sin duda complementar la nuestra. En ese sentido, Suroeste es una revista que intenta convertir Extremadura y la tradición que ya existía en Extremadura en este tipo de proyectos, a través de la revista Espacio Escrito, en una cadena de continuidad que intenta engarzar con toda una tradición cultural y literaria que ha habido en todo el siglo XX a través de muchas revistas literarias. Pues quiero recordar la revista Contemporánea en los años 20 en Lisboa, que ya tenía un proyecto semejante a este, la Gaceta Literaria de Madrid a finales de los años 20, que intentó hacer un acercamiento a todo el mundo ibérico, la revista Canal, que se hizo en los años 90 en Abrantes, la revista Boca Bilingüe, que se hacía en Lisboa en los años 80 y 90, y por supuesto la inolvidable Espacio Escrito. Suroeste engarza en esa tradición, intenta convertir, intenta también ocupar, si podemos decirlo así, un espacio que es el de Extremadura en este diálogo a varias voces, porque este no es solo, Suroeste no plantea solo un diálogo entre España y Portugal, sino que lo abre a todo el territorio ibérico. Se subtitula así, Revista de Literaturas Ibéricas, en la que tendrán cabida textos en castellano, en portugués, principalmente, pero también en gallego, en catalán o eventualmente en vasco, en este caso en versión bilingüe. Por lo tanto, lo que intenta es convertir Extremadura y el papel de Extremadura en este diálogo a varias voces. Extremadura, que es una región periférica en el contexto español, intenta convertirla en centro del mosaico peninsular, porque efectivamente geográficamente así lo es. Comentábamos antes que vista desde Portugal, donde yo llevo 15 años trabajando, Extremadura es una de las comunidades que sirve de referencia más inmediata, porque no supone un acecho, no supone un peligro. Se la considera como una puerta de entrada a España, a Europa y al mundo. Y por eso hemos querido que Extremadura ocupe ese espacio conceptual, ese espacio espiritual, si podemos decirlo así, de referente, de encuentro entre todas estas culturas. Suroeste es una revista que nace con la vocación de diálogo que decía, y que nace con la voluntad de ofrecer siempre textos inéditos de todos sus colaboradores, entre los cuales en el primer
número, pues tenemos primeras voces de las literaturas de todos estos contextos. Tenemos personas que han ganado pues los más prestigiosos premios literarios de los dos países, premios de la crítica, premios nacionales, premios Reina Sofía. Es decir, tenemos los referentes más inmediatos en voces como Antonio Gamoneda, como Fernando Aramburu, en Portugal como João de Melo, como Mario de Carvalho, dos de los escritores más prestigiosos sin duda de la literatura portuguesa. Y intenta hacerlo siempre con textos inéditos, porque Suroeste nace también con la intención y con la voluntad de dar a conocer al otro país, al otro referente, al otro lector, qué literatura se hace en cada uno de los contextos nacionales o en cada uno de los contextos lingüísticos. Por eso nace con esta vocación de actualidad, con una sección de poesía, con una sección de narrativa, con una sección de ensayo y con una sección final que nunca se había hecho en la tradición de las revistas culturales ibéricas, nunca se había hecho desde los años 20, que es la de hacer un amplio escaparate de libros. Mediante la selección, por medio de un grupo de conocidos y reconocidos críticos literarios de los dos países, que recomiendan a los lectores un par de libros de los que ellos, digamos, filtrarían, recogerían de toda la cosecha que se ha producido en los meses anteriores en su contexto nacional. En ese sentido, Suroeste pues aspira también a convertirse en una especie de brújula, en un mapa de navegación para que los lectores puedan conocer qué literatura se hace en Portugal o cómo es la literatura última en Cataluña o en Galicia o en el resto del territorio español. Una vocación, por tanto, ambiciosa, como no podía dejar de serlo, pues perteneciendo a este hilo cultural del que proviene y para la cual pues sin duda se necesita y se agradece enormemente pues el apoyo de las instituciones, sin las cuales, sin la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, sin la Diputación de Badajoz, pues sería absolutamente imposible hacer un proyecto semejante.